nos trae y que abre una serie dentro de la serie, ¿sí? Algunos ya están en un laberinto enredados entre tanta serie, entre el texto insignia, y luego tocamos el domingo pasado los 8 propósitos de una dinamita. El primero, que era con la letra D, ¿lo recuerdan? Significaba D de qué? Discipular a los nuevos. Discipulado. Entonces esto nos abre una ventanita dentro de los propósitos de la dinamita para tocar el tema del discipulado, el cual siempre es tan importante tenerlo fresco, tenerlo bien presente para no cometer algunos errores. Nos va a llevar en una serie porque quiero compartirles, hace 6 años Dios me permitió servir durante unos meses en una clase de evangelismo y misiones en un instituto bíblico que tenía el hermano Eliud, un seminario, y me dieron esa materia, y allí yo conocí el material que se llama Plan Supremo de Evangelización del hermano Robert Coleman. Él maneja 8 pasos de la estrategia de Jesús en cuanto a la formación de líderes y de discípulos. Quiero retomar esos pasos, pero obviamente quiero adaptarlos a nuestra realidad en Dunamis, actualizarlos y adaptarlos para que tú y yo podamos aprender todos acerca del discipulado, animar a aquellos que ya lo están realizando, porque sí tenemos gente que en este momento está dando un discipulado o recibiendo un discipulado, y que sirva también como una palabra de advertencia, una amonestación para aquellos que ni fu ni fa, ¿no? Ni están discipulando, ni están recibiendo discipulado, ¿sí? Juliana, ahorita que diste tu acción de gracias, ¿te pagué yo algún dinero para que le echaras porras al discipulado? Para que le dijeras a la iglesia, pónganse a hacer uno, les animo, ¿no, verdad? Te salió del corazón. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo con Ana. A su vez, quizás recordaste cuando alguien lo hizo también contigo, y tú misma puedes comprobar en tu vida la importancia, la bendición que es estar en una relación de discipulado. Así que durante estos 4 domingos, tomémonos ese tiempo para darle al Señor esta oportunidad de que Él nos hable, nos dirija en cuanto a este tema que es fundamental en la congregación. Hace algunas semanas, o más bien hace un mes, el mes pasado, o desde hace 2 meses, yo le presenté al grupo de líderes unas estadísticas que obviamente solo tengo yo, y que se las compartí a ellos, no las he compartido con toda la iglesia, pero estaba yo haciendo un recuento de más o menos cuántas familias y personas han pasado por Dunamis durante los 6 años y medio que tenemos desde que se estableció la iglesia. Nuestra sorpresa fue que sacamos un total de casi 420 personas, entre familias, entre personas solteras, entre algunos niños. Y nuestra sorpresa aún más grande fue cuando vimos que de esas 420 personas activas, ya solo nos quedaban en lista como unas 210. Quiere decir que por diversas razones, las cuales nosotros clasificamos muerte, porque algunos se han muerto, aunque no han sido muchos, nada más contamos 3 muertos, entre personas que se nos fueron al otro lado. Saludos a todos los que se conectan después y que se nos fueron. Ese es para Adriana, para Ana, Samuel, Linda, Balta, personas como ellos que se fueron al otro lado, o que mudaron, se cambiaron de ciudad y ya no están. Pero también tenemos que el grueso, la mayor parte de las personas que ya no estaban asistiendo a Dunamis era porque se habían vuelto atrás. También había otra categoría de personas que se habían ido a otra iglesia. Bueno, Dios los bendiga si están en otra congregación. Pero el grueso de personas que se habían ido, de esas 200, la mayoría era porque habían regresado
al mundo. Y algunos de ellos, ¿saben qué? Estaban hasta bautizados. ¿Qué nos enseñó eso al grupo de líderes? A ver cuántos líderes tengo que vinieron a esa reunión. ¿Cuál fue la conclusión que sacamos? La principal, en la que todos estuvimos de acuerdo. ¿Nos hace falta qué? Compromiso, involucrarlos, y caímos en una palabra que es precisamente la letra D. Nos falta más discipulado, pero no discipulado en el sentido de solamente estar dando cursos y lecciones y sentando a los alumnos en la sala o en el aula para pasarles conocimiento, lo cual es bueno. Necesita la gente crecer en conocimiento, pero ahorita vamos a ver lo importante o todo lo que abarca la palabra discipulado. Tráiganme a uno de los de cuna, Chuy, tráeme a un niño de cuna, por favor, al que sea, el que más te guste, o el que más lata esté dando. Yo te pregunto una cosa, hermano. Desde que tú tienes a Cristo en tu corazón, desde el tiempo en que abriste tu corazón a Jesús, algunos aquí tienen apenas meses de que hicieron esa decisión, otros tienen algunos años y otros tienen ya casi siglos y décadas de que lo hicieron. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Estás envejeciendo o estás madurando? No es lo mismo, ¿eh? Envejecer significa avanzar en edad cronológica, te salen las canas, vas perdiendo la fuerza, las energías. Eso lo estamos haciendo todos. Pero cristianamente hablando, algunos en las iglesias solo están envejeciendo, espiritualmente hablando. Madurar significa que estás llegando a la plenitud de la vida que Jesús prometió para todos aquellos que querían seguirle. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida donde se note que ustedes están creciendo, madurando, porque cada día se van pareciendo más ¿a quién? A Jesús mismo. Y el ganador fue, ay, Daisy, a ver, échenmelo a ver si no trae cara de mal portado, pero La cara. está fingiendo. Aquí ponte, aquí para allá. Ahorita regresas allá, Cuna. Espérate. Ven, mejor ¿Qué edad tiene, Daisy? 2. Ya no está tan chiquito, ¿sí? Pero ahorita no tenemos ningún bebito ahí en la clase de cuna. Cuando tú tienes un bebé, ¿qué es lo que esperas más de ese bebé? Bueno, obviamente que no te avergüence, que no llore, etcétera, etcétera. Pero normalmente todos los bebitos, y aún la edad de Joni, que tiene 2 hasta 3 años, siempre que vemos a un niño o una niña de esa edad, pues decimos: qué chulos, ¿no? Qué bonitos, qué tiernos, aunque hagan sus travesuras, aunque a veces nos saquen de quicio. Pero a esta edad, pues la tendencia de todos están preciosos. ¿Has visto fotos de animales? También cuando están chiquitos, recién nacidos, qué chulos se ven los perritos, los marranitos, hasta el animal más feo que tú me digas, cuando está recién nacido, se ven bonitos y nos inspiran ternura. Cuando hablamos espiritualmente, en la iglesia tenemos bebitos. ¿Sí? Bebitos. A ver, dime quién es un bebito aquí de la iglesia. Ah, es que llegó el abuelo y la abuela, por eso están ahí. Ya los denunció el nieto. Ahorita te paso. El asunto es que todos esperamos de los niños, aunque están bonitos, y decimos: ay, ojalá y no crecieran, ojalá y se quedaran así. La verdad es que como padre no esperamos eso, ¿verdad? Realmente sí esperamos que crezcan, que desarrollen, que maduren.
aunque nos encanta esta edad en la que están, nos preocuparía si Joni, después de un año, tiene la misma estatura, el mismo peso y sigue haciendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Ve con abuelo y que abuelo te lleve ahí a la clase. Corre, corre, corre. ¿Por qué nos preocuparía si no crece, si no cambia, si no madura? ¿Cuál sería el diagnóstico para un niño o una niña así? Que está enfermo. Algo no está bien con su desarrollo. Cuando hablamos de discipulado, lo que buscamos es que toda persona que viene a Cristo crezca, desarrolle, madure a tal punto que cada día los que están a su alrededor puedan ver que esa persona se va pareciendo más a Jesús en pensamiento, en actitudes, en conducta y sobre todas las cosas en carácter. Eso es un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero discípulo. Las iglesias muchas veces están llenas de solamente creyentes, personas que dicen yo sí creo en Jesús, pero no quieren dar el paso de madurez, de crecimiento. Esto es algo inevitable, hermanos. Tienes que dar ese paso, tienes que decidirte. Y Jesús es el mejor maestro para enseñarnos cómo iniciar este proceso de madurez llamado discipulado. Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 3, donde inicia una parte más profunda de este nivel de liderazgo, de formación de seguidores de Cristo del que le estoy hablando. Jesús, desde que inició el ministerio, empezó a reclutar gente. A Jesús lo seguían multitudes. De esas multitudes, Jesús iba haciendo grupos cada vez más pequeños. Se sabe que había un grupo de 120, un grupo de 70, hasta que Jesús redujo casi al máximo aquel grupo de seguidores. El texto en el verso 13, Marcos 3:13, dice que después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció, ¿a cuántos? A 12. De toda esa gente que le seguía, Jesús se tomó el tiempo para escoger solamente a 12. A 12. Para estos 12 Jesús tenía tareas especiales. Jesús tenía un enfoque muy importante, porque estos 12 serían los encargados de mantener la visión, de mantener el ministerio para cuando Jesús ya no estuviera. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús en la tierra? ¿Recuerdan? 3 años. 3 años y fracción. Se dice que empezó más o menos a la edad de 30 años. Los primeros 30 se la pasó como todo ser humano, con su familia, con sus padres, sujeto a ellos, obedeciéndolos, aprendiendo el oficio del papá como carpintero, cuidando de su madre cuando ya no estuvo José. Y a los 30 entonces empezó Jesús su ministerio. Jesús sabía que su tiempo en la tierra no iba a ser muy prolongado, no iba a tener demasiado tiempo para perder tiempo. Tenía tan solo 3 años y medio para ir a la cruz, completar la gran misión de reconciliarnos con el Padre, pero al mismo tiempo impactar en la vida de 12 personas, de tal manera que estas 12 personas, cuando él ya no estuviera, pudieran darle continuidad a su ministerio. Por eso escogió a estos 12. Lo primero que Jesús hizo, dice ahí que subió al monte. ¿Recuerdas? Hay otro pasaje paralelo en los evangelios, creo que es en Lucas, donde dice para qué subió al monte. Pero normalmente, si tú has leído la Biblia, sabes que cuando Jesús subía al monte, ¿a qué iba? A orar. No iba a hacer alpinismo,
no iba a contemplar desde las alturas el mundo. Lo que él iba a hacer casi siempre cuando se apartaba a las alturas en los montes era a orar. Es interesante que el proceso de discipulado inicia y se mantiene con oración. La oración debe de estar saturando todo este proceso. Así que tómalo como un apunte entre paréntesis. El primer paso que Jesús hace en el proceso del discipulado, en la estrategia de discipulado número 1, es la selección. ¿Selección de qué? ¿Y los discípulos qué eran? Eran personas, eran seres humanos. Normalmente un error que cometemos nosotros cuando iniciamos un proceso de discipulado no es seleccionar a las personas en oración. Es más, a veces ni oramos. Lo que más nos preocupa, porque así vienen conmigo, es: pastor, voy a iniciar un discipulado, ¿qué material doy? ¿Qué material doy? ¿Cuál me recomienda? ¿Cuáles lecciones son las más? ¿Tú ves a Jesús preocupado por el material? ¿Por cuál programa era el que estaba de moda para poder meterlo a su proceso de discipulado con estas personas? Para nada. El material no es lo más importante. En el paso número 1, que es la selección, lo primero que Jesús hizo fue decidir que los hombres serían su enfoque, su método. Allí es donde estaría puesta toda su concentración, su energía y sus fuerzas. Pero obviamente Jesús tenía una lista enorme. Les digo que a Jesús le seguían multitudes. Tan solo en la ocasión en que dieron de comer, en la alimentación, dice que eran 5,000 hombres, sin contar a todas las mujeres y los niños. ¿Te imaginas? El universo del cual Jesús podía escoger era muy amplio. Cuando tú volteas y ves aquí en toda la congregación, pues se ven bastantes rostros, bastantes familias. El universo es amplio para escoger. Pero tienes que dar el primer paso, que es la selección. Y la selección se hace en oración. Se le pregunta al Padre y se le dice: Señor, dame a aquellas personas que tengan hambre de ti, que quieran parecerse a ti, que estén dispuestas a aprender de mí lo que yo he aprendido de ti. Y entonces es uno el que tiende el manto, por decirlo así, en término alegórico, de los profetas. Cuando un profeta llamaba a otro profeta, tendía su manto sobre él en señal de que lo había escogido para que esa persona ocupara su lugar. Tienes que acercarte a esas personas que has conocido en la dinamita, que has conocido en el taller de costura, que has conocido en algún festival, que has conocido en algún culto, en la reunión de mujeres, donde sea que hayas conocido a esa persona, y esa persona haya dicho que ha abierto su corazón a Jesús, se convierte en un candidato potencial a ser discipulado. ¿Por qué? Porque esa persona ya nació de nuevo, ya tenemos al bebé. No podemos dejar a ese bebé desatendido. Se dice que los primeros 3 años de vida de un ser humano, aunque ustedes lo vean bebito, son los más importantes. Es donde los padres tienen la oportunidad de influir sobre ellos, de poner las reglas, la disciplina sobre ellos, de educarlos y de corregirlos. Cuando pasan los primeros 3 años y ya tú te cae el 20, ya cuando tienen 6, 7, algunos papás todavía no les cae el 20 y su hijo ya tiene como 20 y tantos años, entonces se hace más difícil iniciar ese proceso. Cuando tú nunca has educado a tus hijos y ya tienen la adolescencia y tienen 15 años y los quieres empezar a corregir a esa edad, ¿sabes qué va a pasar? Lo más seguro es que se te ponga el brinco y te desafíe y te corrija él a ti. Por eso tienes que aprovechar los primeros años de vida.
¿Cuál es la mejor edad para empezar el discipulado con las personas? Cuando están recién nacidos en Cristo, cuando traen el gozo de ese primer amor. Es allí donde los que ya pasamos por este proceso tenemos que echar el ojo y decir: fulanito acaba de alzar su mano, de hacer una oración de fe. Lo veo que ha empezado a asistir a la iglesia. Ahí es el tiempo justo para pescarlo, tomarlo e iniciar este proceso. Jesús, de toda esa multitud, de todo ese universo, escogió solamente aquellos 12 hombres. ¿Cuál fue la característica principal en su proceso de selección? Si vemos la lista, aparece allí Simón. ¿Recuerdan la profesión de Simón, el oficio de Simón? O Pedro, que lo conocemos mejor por Pedro, pescador. Luego tenemos a Jacobo y a Juan, par de hermanos que también tenían de oficio el ser pescadores. Aparece luego en el cuarto de la lista Andrés, que era el hermano de Pedro. ¿Y qué crees? Andrés también se dedicaba. Así que los primeros 4 en la lista resultaron ser 2 parejas de hermanos que ambos tenían como oficio la pesca. Aquí en Piedras, en la frontera, no tenemos muchas referencias de ese oficio, porque no hay mar. Lo único que tenemos es el río Bravo, pero la pesca no es uno de los fuertes en la economía de Piedras Negras. Pero de donde yo vengo, pues sí, es puerto, es mar, hay gente que se dedica a la pesca, y no todos son gente profesionista que se dedica a pesca así en barco con grandes maquinarias. Estamos hablando de pescadores, de esos que todavía van con la red, con su caña y con una barquita. Normalmente esas personas son gente que no estudió. Normalmente gente que aprendió el oficio quizás por sus padres y se han dedicado a ello por generaciones. Son muy buenos buceadores y nadadores, y conocen los lugares donde normalmente los peces se juntan. Pero si tú cruzas palabras con ellos, son gente que vive en casas no muy grandes, gente que no tiene ningún diploma, ningún certificado colgando en su pared, gente que a lo mejor ni terminó la primaria. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no eran de los más ilustres de todo ese universo. Sin embargo, Jesús los tomó. Luego sigue en la lista Felipe, que era originario de Betsaida. Tenemos a Bartolomé, que también es conocido con el nombre de Natanael. Tenemos a Mateo, conocido como Leví, y que él sí se dedicaba a ser cobrador de impuestos, lo cual ya sabemos era una profesión terriblemente mal vista en aquella época. Tenemos a Tomás. Ya sabemos de Tomás que era bravucón, porque él decía: vámonos con Jesús, y si tenemos que morir, pues nos morimos todos. Era radical, era extremista. Parece que Tomás era gemelo, mellizo de alguien más que no se menciona, pero ese apodo que tenía de Dídimo significa gemelo. Probablemente tenía un hermano que era igual a él. No podemos asegurarlo. Tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, al otro Judas Tadeo. Tenemos a Simón el cananista, o conocido también como Simón el celote. Era el que tenía una afición por los partidos políticos de su época. Él era un revolucionario, era un hombre de armas tomar, y él estaba listo para armar la revolución con Jesús para derrocar a los romanos. Y por último tenemos a Judas. Ahora, de los 12 que Jesús escoge, no parece ser que sean la crema innata de la sociedad judía de su época. Esto es bueno para nosotros, es buena noticia. ¿Sabes por qué? Quiere decir que Jesús escogió personas comunes y corrientes, con oficios como los tuyos y los míos, con limitaciones
a nivel social como las tuyas y las mías, con defectos como los tuyos y los míos. No vemos aquí que diga que escogió al pastor de la sinagoga, a fulano que era el gobernador de tal provincia, ninguno de estos. ¿Te puedes identificar entre algunos de esos 12? Nada más espero que no con Judas Iscariote, ¿verdad? Sino para ahorcarte de una vez antes de que nos traiciones. Pero la buena noticia es esta: ninguno de nosotros, o alguien aquí tiene un título de Harvard, doctorado, alguien aquí tiene un doctorado, un posgrado, una maestría. No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes viene de algún apellido de esos de alcurnia a nivel social? Juaristi, Chedraui, allá en Veracruz son los Chedraui, ¿sí? ¿Verdad que no? Bueno, sí nos gusta nuestro apellido y sí tiene su historia a nivel familiar, pero así que alguien diga, oh, eres Solís, wow. No, ¿verdad? O tú eres García, o eres Hernández, o eres tantos Hernández, tantos Garcías que hay por esta región. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús toma hombres comunes y corrientes, y la principal característica que Jesús buscó en estos 12 es que fuera gente con deseos de aprender, gente moldeable. Cuando tú busques un discípulo, cuando busques a quien discipular, no te fijes en la alcurnia, no te fijes en su posición económica, no te fijes en su nivel social, no te fijes en sus títulos, en su oficio o en su profesión. Busca si esa persona tiene ganas de aprender. Y si tiene ganas de aprender, con eso basta. Con eso basta. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan apenas si sabían leer. La gente del concilio dijo, estos son del vulgo, son de la chusma. Son gente sin letras, apenas si saben decir 2, 3 palabras, y terminaron escribiendo libros. Cuando en el primer paso, que es selección, Jesús va a buscar que los hombres sean su enfoque. Jesús va a buscar que esos hombres tengan deseos de aprender, que sean moldeables. Y Jesús va a buscar, dentro del proceso de selección, concentrarse en un número reducido de personas. ¿Creen que si Jesús hubiera abierto una iglesia en la época en que Él inició su ministerio, cuánta gente habría reunido Jesús? ¿Se imaginan? Creo que ahí hubiera sido el origen de las mega iglesias. Si tan solo dice que multitudes lo seguían, imagínate que hubiera construido un templo y le hubiera dicho a la gente, vengan, júntense aquí. Habría tenido, yo creo, varios cultos, y todos los cultos hubieran estado llenos. Pero aunque Jesús no descuidó a las multitudes, porque lo vemos en los evangelios, que siempre Él buscaba salir, predicar, enseñarles, hacer milagros, liberarles de los demonios, Jesús concentró su energía, su atención y sus fuerzas en un grupo pequeño. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy, pero muy difícil, imposible, aún hasta para Dios mismo, poder discipular a una multitud. Eso es imposible. Tienes que reducir el número, y vemos que Jesús nos da un número máximo de 12 personas a las cuales dedicar todo su proceso de discipulado. Y vamos a ver por qué 12, porque el segundo paso, anótale por ahí, es el paso de asociación. El primero es selección y el segundo es asociación. ¿Qué significa asociación? Significa que el discípulo está dispuesto, que el discipulador está dispuesto a renunciar a sus derechos de privacidad
para cederlos a su grupo de discípulos a fin de que ellos puedan interactuar con Él, conocerlo a Él. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la privacidad? Cuando hablo de privacidad me refiero a que cuando uno sale de aquí de la iglesia, pues yo normalmente salgo corriendo y me voy a mi casa, ¿sí? A lo mejor usted sale y come por allá afuera, pero normalmente después llegamos a nuestra casa y ahí en nuestra casa normalmente decimos, qué bien, ya estoy en casa, ¿no? Ya aquí me puedo sentir cómodo, nadie me está viendo, no tengo a nadie que esté sobre de mí, ya puedo comportarme libremente como yo soy, me puedo acostar en el mueble si quiero, quitarme los zapatos, quitarme la camisa si es que hace calor y estar como yo quiero. Pero si yo tengo discípulos y a los discípulos les voy a compartir mi vida, pues a lo mejor algunas cosas voy a tener que renunciar. Porque voy a empezar a abrir las puertas de mi vida para que otros la puedan observar. Y al observar, al estar otras personas observando, voy a querer que esas personas observen lo bueno que Dios ha hecho en mí. ¿Estás dispuesto a esto? Jesús renunció a sus derechos de privacidad para dar esos 3 años y medio, todo su enfoque, toda su energía, todo su tiempo, toda su vida a esos 12. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque leemos en los evangelios que Jesús comía con ellos. No es que Jesús dijera, muchachos, ya terminó la clase, un break, váyanse todos a comer y nos volvemos a ver acá en Getsemaní a las 3 en punto. No había horario de entrada ni había horario de salida. Prácticamente estos 12 vivían con Él. Así que a donde Jesús iba, ¿quién crees que andaba con Él? Ahí andaban los 12. Como mamá gallina con todos sus polluelos, ¿no? A donde Jesús iba, allá iban los 12. Podemos ver que Jesús a veces buscaba momentos a solas para estar con el Padre. ¿Y sabes qué pasaba? Continuamente esos momentos de intimidad de Jesús con el Padre eran interrumpidos por Pedro o por alguno de los discípulos que decían, hey Señor, enséñanos a orar. Señor, alguien te está hablando. Señor, ya se están peleando otra vez Juan y Andrés por ver quién va a ser el mayor. Había interrupciones, pero Jesús sabía que el costo del discipulado era ese. Y a veces nosotros no queremos invertir más allá de aquello que rompa nuestra comodidad. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que llegue y toque a la puerta de tu casa tu discípulo y diga, puedo hablar contigo, me urge, tengo una necesidad muy grande y necesito platicar? Y a lo mejor tú estabas haciendo otra cosa, pero tú le dijiste que las puertas de tu casa estaban abiertas para cuando fuera necesario. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a sacrificar a lo mejor un domingo de esos de descanso familiar, viendo el juego tranquilamente, por llevar a mis discípulos a casa para que comamos juntos? Se aprende más cuando compartes la vida que cuando solo compartes conocimiento. Tu discípulo aprende más rápido y mejor cuando le das chance de que te esté observando en la vida diaria. ¿Cómo es que oras? ¿Cómo es que tratas a la esposa? ¿Cómo es que tratas a tus hijos? ¿Cómo es que comes? ¿Cómo son tus modales cuando comes? Todos esos detalles que nos parecen absurdos a nosotros, porque a veces pensamos que en discipulado solo tenemos que enseñar oración, diezmar, asistir a la iglesia, bautizarse, porque ya no sabemos los títulos de las lecciones. Pero un discípulo está hambriento de ver todas las otras cosas que forman parte de tu vida.
Y créeme que va a aprender más y mejor cuando le das esa oportunidad. Jesús le dio esa oportunidad a esos 12, permaneció con ellos, lo hizo de manera intencional y deliberada. Además, les dio a estos 12 la oportunidad de aprender por asociación. ¿Se acuerdan que los discípulos, obvio, tenían muchas dudas respecto a Jesús? Hacían preguntas que a nosotros ahora nos parecen tontas. Pero recordarán que muchas veces ellos tenían esa libertad de todas sus dudas decírselas a Jesús. Uno de ellos dijo: Señor, ¿cómo vamos a saber quién es el Padre si ni le conocemos? Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabemos cuál es el camino?, le decían. Y Jesús les decía: yo soy el camino. Jesús les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que me preguntas eso?, le decía a Felipe. Jesús les dio la oportunidad de que ellos pudieran asociar cada experiencia de vida para que pudieran aprender. Normalmente en la época de Jesús, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos enseñaban de manera totalmente distinta a la de Jesús. Si tú eras discípulo de un escriba, el escriba decía: mira, ven a mi oficina, te voy a dar una lista de todos los rituales que tú tienes que hacer para que estés bien con Dios y puedas aprender. Entonces venía Joel y yo le decía: ten, aquí está tu lista, nos volvemos a ver en 2 semanas. Y venía Joel y yo le decía: ¿hiciste los rituales? ¿Te lavaste las manos antes de comer? ¿Hiciste todo lo que viene allí? Y ya pues se le calificaba así a Joel, ¿verdad? Si lo hice, no lo hice, si lo hice, no lo hice. Esa es una manera muy antigua y muy pobre de enseñar. Jesús revolucionó el concepto de enseñanza. Él dijo: no hay un aula, no hay un seminario, no hay un lugar específico. De hecho, cuando Jesús invitó a estas personas, ¿qué les decía? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Vente a vivir conmigo. En ese vivir conmigo es como tú vas a ir aprendiendo. Allí vamos a tener ese tipo de relación. También en el principio de asociación entendemos que Jesús renunció a su privacidad y les dio permiso de ser interrumpido las veces que fueran necesarias, con tal de que estos pudieran sacar todas sus dudas. Había una intimidad en la relación entre ellos, que ellos podían acercarse a Jesús con toda confianza. Tanta confianza tenían que ya sabemos que, por ejemplo, Juan también metía el pan en el mismo plato donde comía Jesús, y cuando le daban ganas, pues hasta se le recargaba en el pecho. Tanta confianza tenían que Pedro, en una ocasión, al sentir la amenaza, tomó al Señor del brazo y le dijo: Señor, ven, necesito hablar contigo. No digas esas cosas de que te vas a morir. Aquí estamos nosotros para defenderte. ¿Se acuerdan cómo le respondió Jesús esa vez? Apártate de mí, Satanás, no sabes lo que estás diciendo. Pero tenían confianza para acercarse a Él. ¿Tus discípulos tienen confianza contigo? ¿Estás dándoles la oportunidad de tener un tipo de relación como esta? No cometamos los mismos errores de siempre. Aprendamos del ejemplo de Jesús para que esto lo empecemos a aplicar con el que ya es nuestro discípulo. Si todavía no tienes ningún discípulo, ve tomando nota para que cuando lo tengas empieces a aplicar estos pasos estratégicos. Juan 15:27, ¿alguien puede leerlo? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pongan el énfasis en la segunda parte de la declaración de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes van a poder dar testimonio también
Y hay una razón por la que pueden dar testimonio, porque todos ustedes han vivido conmigo. ¿Desde cuándo? Desde que empezamos esta relación de discipulado, ustedes han prácticamente vivido conmigo. Cuando leímos en Marcos 3, en el versículo 14, después de que hizo la primera parte, el proceso de selección, ahí también aparece el principio de asociación. ¿Ya lo vieron en el verso 14? Dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, para que estuviesen con Él, para compartir la vida. Eso es discipulado, compartir la vida con otra persona. Cuando tú compartes la vida más allá de las lecciones, la otra persona tiene el privilegio y tiene la gran oportunidad de crecer y madurar, porque tiene alguien que le está moldeando la vida cristiana en vivo y a todo color. Y eso es algo que motiva al alumno, al discípulo, porque está siguiendo los pasos, el ejemplo, las huellas de su maestro. El apóstol Pablo no tenía ningún empacho en decirle a todas las iglesias a las que les escribía. Ustedes lo van a encontrar en sus cartas muchas veces esta frase: sean imitadores. ¿De qué decía Pablo? Decía de mí. Y algunas personas dicen: ay, mira Pablo, qué presumido, qué orgulloso. Uno no debe decir eso. Uno debe decir: sé imitador de Cristo. De hecho, muchas veces empezamos la relación de discipulado poniéndole al discípulo un mal precedente. Muchas veces yo he escuchado hermanos que inician el discipulado y le dicen: hermano, qué bueno que vamos a iniciar, quiero advertirte algo. En todo esto que vamos a pasar, por favor, no te fijes en mí, porque yo te puedo fallar. Pero el que nunca te va a fallar es Cristo. Pon tus ojos siempre en Jesús. Y Pablo era al revés. Pablo le decía: Joel, fíjate lo que yo hago, imítame a mí. Imítame a mí. Y si haces lo que yo hago, te aseguro que estarás haciendo lo que Cristo quiere que hagas, porque yo a su vez estoy imitando a Cristo. No completé el texto. El texto dice así: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esa es la gran responsabilidad del discipulador. El discipulador tiene la encomienda de moldear la vida cristiana al discípulo, y el discípulo tiene la tarea principal de obedecer y cumplir. Eso es todo. Así que los dos primeros pasos de la estrategia de Jesús con estos hombres fue: número 1, la selección. Cuando tú vayas a iniciar este proceso, llénalo de oración, satúralo de oración. No confundas la reunión de la dinamita con el discipulado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahí, Gerardo, tienes 3, 4 familias que se están reuniendo. Una cosa es sostener la reunión de la dinamita, que es algo que hay que hacer, y otra es de esas familias que están yendo, a quienes yo puedo discipularlos aparte. Ahí Joel y Claudia también tienen como unas 5 familias. ¿Quiénes de esas 5 familias tienen características que yo puedo seleccionarlos para empezar a formarlos aparte? ¿Vamos bien? ¿Sí? Selección es lo número 1 y asociación es el paso número 2. Una vez que los tienes reclutados, lo segundo es renunciar a tus derechos de privacidad, renunciar a tu vida como era antes. ¿Sí? Que si llega en una hora inoportuna, como quiera le abras la puerta, aunque la casa esté tirada. ¿Sí? Porque a veces decimos: no vengas, dame chance de recoger. No, que la vea que también tu casa a veces está tirada, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Nada más no la tengas tirada siempre. Eso sí, eso ya es otra cosa.
¿sí? Y si no, pues aprovecha que es tu discípulo ahora y dile, ándale, qué bueno que viniste y ayúdame a recoger mi casa. ¿Qué es mejor, hermanos? Sentar a una persona, pasarle una lección con 15, 30 preguntas que hablen sobre cómo evangelizar a otra persona, o decirle a tu discípulo, ven, acompáñame, quiero que hagamos una visita, tú vas a observar lo que yo voy a hacer, y él te va a ver en plenitud cómo tú guías a otra persona a los pies de Cristo. ¿Qué es mejor? Para los que están estudiando, los que están en la universidad, que a veces nos llenan el pizarrón de conceptos y conceptos y teorías y teorías, ¿qué es mejor? ¿Ver el proceso en el pizarrón de cómo se elabora la cerveza, o ir a la cervecería y estar viendo todo el proceso en vivo? Ir a la cervecería. Se aprende mejor cuando va acompañado visualmente, cuando tienes la oportunidad de preguntar con el proceso en vivo y a todo color. Llévate a tu gente a orar a un hospital, llévate a tu gente a compartirle al vecino, lleva a tu gente a repartir un folleto. Enséñales en la práctica, enséñales en la práctica. Allí es donde van a salir las preguntas, y ahí es donde, después de haber practicado, ellos podrán saciar todas sus dudas. Esa era la manera en que Jesús compartía con sus discípulos, y nos pide a nosotros que lo hagamos también. Ahora, llevamos solo dos pasos, son 8 en total. Si quieres tener la serie completa, no faltes los próximos domingos y aprendamos juntos de cómo ser mejores discipuladores y cómo ser mejores discípulos, de tal manera que al final de estas 4 predicaciones tú puedas salir motivado a una de 2 cosas: voy a discipular a alguien, o no debe pasar de este año sin que yo no sea discípulo de alguna persona. Ese tiene que ser el resultado de estas predicaciones. Si al final no vemos el resultado, quiere decir que solo perdimos nuestro tiempo, y no queremos que eso pase. Ponte en las manos de Dios, cierra tus ojos, dile al Señor: Señor, esta palabra que tú vas a estar